Con un cordial saludo a los oyentes de Radio Alborada en la provincia de Imbabura. Quiero en primer lugar expresar mi profunda satisfacción el hecho de que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República dé la posibilidad para que los medios electrónicos, en este caso las emisoras, podamos conversar en directo con los señores ministros y así conocer algunas inquietudes que los oyentes tienen en la provincia de Imbabura. El agradecimiento sincero al señor economista Santiago León, ministro de Coordinación de Producción, Empleo y Competitividad, y también al doctor Fander Falconi, quien es el de la Subsecretaría de Planificación Nacional, Territorial y Políticas Públicas. Al haber presentado a ustedes, señor ministros, creo que el oyente sabe qué temas podemos tratar. Señor economista Santiago León, cuando se le dice a usted industria, ¿qué viene a su mente? Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Un gusto estar con usted, Fernando. Silencio, por favor. Vamos a grabar. 5, 4, 3, 2. Con un cordial saludo, es permitido, si ustedes, señores invitados para este conversatorio, expresar la profunda satisfacción de este medio de comunicación Radio Alborada en la provincia de Imbabura, que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República da la oportunidad de llevar inquietudes que los medios de comunicación tenemos de la ciudadanía de la provincia de Imbabura. Por ello quiero agradecer la presencia del señor Secretario Nacional de Planificación, doctor Fander Falconi, y también del señor ministro economista Santiago León, del Ministerio de Coordinación, Producción, Empleo y Competitividad. Es una situación bastante compleja la que ustedes tienen que atender. En todo caso, señor ministro Santiago León, cuando a usted le dicen industria, porque ese es uno de los campos que ustedes tienen que atender, ¿qué viene a su mente? Sí, buenos días, Fernando y amigos oyentes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir estos minutos con ustedes. Bueno, industria o generar industria es cualquier actividad productiva que coja insumos o tenga insumos, materia prima, etcétera, y las transforme en un nuevo producto. Generar valor agregado a través de un proceso de producción. Pero la industria solamente lo hace el país a nivel del país o también la empresa privada. No, por supuesto. De hecho, el Estado como tal, el servicio público, el sector público, tiene un rol de planificar, de organizar, de generar condiciones adecuadas para el sistema productivo, pero definitivamente donde se debe apalancar el sistema industrial, el sistema productivo del país, debe ser en el sector privado, porque esa es su vocación, es el sector privado el que tiene la vocación de producir, no el Estado. El Estado es efectivamente y debe ser un buen regulador, un buen generador de condiciones adecuadas, pero es el sector privado que tiene que responder a esas condiciones y generar producción. Ahora, para que todo camine de acuerdo al plan estratégico del Presidente de la República, la Revolución Ciudadana, tienen ustedes que planificar, que estudiar. Doctor Falconi, ¿de qué manera usted planifica, estudia, analiza las situaciones que el país está pasando? Uno podría contestarle la misma pregunta que tiene su sentido filosófico, que es una industria que al final nos lleva a ingenio, con qué es planificar. Y planificar quiere decir utilizar adecuadamente los recursos en un país que lastimosamente no tenemos disponibilidades infinitas. Nosotros tenemos unos recursos naturales dados, tenemos recursos de capital monetario sumamente limitados y por lo tanto tenemos que utilizarlos bien en función de las necesidades nacionales de nuestra gente. Planificar, a diferencia de no planificar, cuando no se planifica se improvisa y cuando se improvisa se malgastan los recursos. Entonces creo que uno de los logros indudables del gobierno ha sido recuperar un sistema de planificación que no es un abstracto, porque la planificación se convierte en una cosa absolutamente concreta cuando experimentamos logros en un sistema de cambio. Y es interesante ver que en el caso ecuatoriano hay logros contundentes en materia productiva, en materia social, en materia de relaciones internacionales, y la base de esto me parece que está asentada en una visión gubernamental, en una visión de cambio, en una idea de un distinto Estado que se conduzca a favorecer necesidades de la mayoría de la población, pero también a elementos concretos del día a día. Y el día a día tiene que ver, por ejemplo, con la generación de empleo. Cuando una sociedad genera empleo, cuando el Estado, como bien lo explicaba Santiago, un Estado que regula, que distribuye, que planifica, es capaz de crear condiciones productivas, se favorece el resto de la sociedad. Y cuando hablamos de generación de empleo, que los privados son los que generan empleo,
creo que la palabra privado nos lleva a las distintas formas de propiedad que hay en la economía. Hay una gran empresa, hay una mediana empresa, hay una pequeña empresa, que a la vez es la que mayor genera empleo en el caso del Ecuador. Hay una economía popular y solidaria, hay una distinta capilaridad productiva que también se quiere reconstituir en el país, y todo eso, finalmente, la armonía de todo eso nos lleva a resultados concretos. Resultados concretos, reducción de pobreza, reducción de inequidad, generación de empleo. Estamos con la tasa de desempleo más baja en el país, y estas son magníficas condiciones para el sector productivo. Ahora, señor ministro León, hay muchas industrias privadas y del Estado. ¿En qué manera se beneficia el país en los ingresos con las industrias privadas y las industrias del Estado? Por ejemplo, los militares tienen industrias. ¿De qué manera ellos contribuyen en cuanto tiene que ver al trabajo y la situación de dar pues el impuesto respectivo para nuestro país? Bueno, creo que primero es importante diferenciar en qué momentos debería intervenir el Estado con una industria. Si bien es cierto en el país, y es parte de lo que estamos rescatando o tratando de mejorar, ha habido cierto desorden en ese sentido. Ha habido algunas industrias que le pertenecen a instituciones del Estado que no debería ser así, y de hecho es correcto, existen, pero mucho de eso se está corrigiendo y se está reorganizando. ¿En cuáles son las que debería intervenir el Estado? Básicamente son aquellos sectores estratégicos o porque por algún tema de mercado es necesaria la intervención del Estado. Pongo un ejemplo, una empresa, se está considerando en este momento una empresa para exportar banano o una exportadora de banano. ¿Por qué se considera necesario? No es porque se necesite competir con las exportadoras de banano en este momento, sino que hay ciertas condiciones en el sector bananero en el cual hay pocas empresas compradoras y hay muchos productores de banano, y han habido ciertos abusos de parte de los pocos exportadores a los muchos productores. En esos casos, por ejemplo, valdría la pena, y se está analizando, una exportadora que entre a regular para que el precio oficial sea pagado, etcétera. Es decir, son en condiciones muy particulares, pero yo insisto, la vocación productiva normalmente, y debe ser así, viene del sector privado, y es el sector privado quien debe generar empleo en todas sus dimensiones. Bien lo manifestaba Fander, cuando hablamos de sector privado no solo hablamos de una gran compañía, hablamos de las diferentes maneras de organizaciones, desde la economía popular y solidaria o comunidades hasta pequeñas, medianas y grandes empresas. Lo importante es finalmente que las condiciones sean las adecuadas para que haya mayores empresas, mayor producción, por lo cual se genera empleo, pero que ese empleo también sea, o esa generación de empleo y esa generación de riqueza sea redistribuida entre todos los habitantes del país, porque finalmente eso es lo que interesa, el bienestar de cada uno de los ecuatorianos. Dado el poco tiempo, doctor Fander Falconi, voy a ir a la provincia de Imbabura, que no es una isla aparte, es parte del país, y en este momento en la provincia hay algunos puntos y algunos temas que se tratan y que se los debe conocer a saciedad. La ciudad del conocimiento, Yachaj, ¿cómo se ha planificado, señor ministro? Bueno, primero una ratificación de que para nosotros no es un tema aislado el desarrollo territorial. Tan es así que tenemos la zona de planificación 1, donde está la provincia de Imbabura, Carchi y Sucumbíos, que para nosotros es una región de planificación. Por primera vez el Estado tiene una subsecretaría ahí en la ciudad de Ibarra, que se encarga justamente de priorizar los proyectos de inversión de manera desconcentrada. Una de mis primeras tareas en este regreso a la planificación fue hacer una desconcentración plena de las EMPLADES en el caso de la zona 1. ¿Qué quiere decir desconcentración funcional? Que en el caso de la provincia de Imbabura se priorizan los proyectos de inversión en la propia provincia, de acuerdo a las necesidades provinciales, y es así que tenemos grandes proyectos de infraestructura productiva. La ciudad del conocimiento es, yo diría, el proyecto más emblemático que tiene en este momento el gobierno del Ecuador. Así lo ha dicho el presidente, no solo por la magnitud de la inversión que implica su consolidación, sino también por lo que está detrás de ello. Detrás de Yachaj hay la idea de consolidar primero a los institutos públicos de investigación. Nos dejaron unos institutos públicos en soletas, sin capacidad de gestión, con poca investigación. Cuando uno mira ya los orgánicos funcionales de los institutos de investigación como el INIAB o el Instituto Nacional de Pesca o cualquier instituto público que hay en este rato en el país, la proporción de gasto corriente en relación al gasto de investigación es absolutamente mayoritaria, una relación del 80% versus el 20%.
Entonces, un primer elemento es la consolidación de los institutos públicos de investigación. Un segundo elemento muy importante en Yachay es convertirle en una universidad de calidad, no universidad de élite. Y le escuchaba lastimosamente al candidato ya Alberto Acosta referirse como una especie de gueto científico, y es exactamente lo contrario. La idea es que desde Yachay se irradie pensamiento, se generen las condiciones para un pensamiento articulado justamente a las necesidades que implican una distinta especialización en el caso del Ecuador, una especialización productiva, el cambio de la matriz energética, etcétera. Y un tercer elemento no menor alrededor de Yachay es la consolidación de un sistema productivo distinto. Es decir, Yachay está pensado también como una locomotora, y nunca mejor dicho, en el caso de la provincia de Imbabura, que tenemos un proyecto emblemático de reconstruir el ferrocarril, de una idea de que Yachay sea la locomotora que atraiga inversión privada para consolidar un nuevo esquema de ciencia y tecnología que finalmente nos permita en el mediano plazo cambiar las condiciones estructurales de dependencia alrededor del conocimiento, la ciencia y la innovación. Todo esto es Yachay, es la primera ciudad planificada del Ecuador, es una ciudad que se basa tiene cerca de 4.400 hectáreas, está diseñada para convertirse en un núcleo potente de investigación, pero también de convivencia. Recordemos que en Yachay vamos a traer científicos internacionales, lo mejor del pensamiento en las distintas áreas del conocimiento y la innovación, y también está pensada como una ciudad que albergue una vida digna, que el buen vivir se sintetice en Yachay, que además tiene un paisaje maravilloso, unas condiciones climáticas únicas en el caso del Ecuador, y no es casual que se haya escogido esta zona para el desarrollo y potenciación de uno de los centros de investigación más importantes que va a tener América Latina. Una preocupación, doctor, no es para Imbabura, es para el país, el Yachay. ¿Está totalmente financiado? ¿No hay problema de que va a faltar recursos económicos? En general, nuestro programa anual de inversiones se sostiene en fuentes absolutamente estables. Recordemos que nosotros, las finanzas públicas del Ecuador son y no son difíciles de entender. Son difíciles porque, bueno, hay mucho tecnicismo, pero es muy fácil porque tenemos dos fuentes fundamentales de donde constituimos los ingresos. La primera es los impuestos, es la vía impositiva. En una sociedad democrática todos pagamos impuestos. Esto pasa en Alemania, en los Estados Unidos, en Colombia, en todos los países. Tributamos, y tributamos en función de nuestros ingresos generalmente. Y en el caso del Ecuador es muy interesante ver que hemos tenido un gran logro en recaudación efectiva de impuestos y no generando nuevos impuestos. Y esto es muy interesante. Hemos casi duplicado la proporción de impuestos entre el 2006 y el 2011, y esta es la primera fuente generadora de ingresos. La segunda, efectivamente, es la venta de nuestros productos extractivos que generan una renta para el caso del fisco ecuatoriano. Estas fuentes impositivas son absolutamente estables. Todo nuestro programa anual de inversiones está perfectamente financiado en términos plurianuales. Esto quiere decir que tenemos una estabilidad en materia de inversión pública. Y aquí simplemente, casa adentro, quisiera mencionarle 3 logros muy importantes en inversión pública. Primero, está mucho mejor asignada. Es decir, ahora tenemos una asignación donde tiene que estar: educación, salud, infraestructura productiva. Segundo, esta inversión es de calidad. Si uno mira la composición del PAI, y su ejecución, este momento por primera vez, el programa anual, por primera vez en la historia republicana, en este año, se logró ejecutar en junio el 50%, es decir, a mitad de año ejecutamos la mitad del programa anual de inversiones. Quiere decir que tenemos una ejecución adecuada, inversión de calidad e inversión estable. Economista Santiago León, señor ministro, vamos con Imbabura. Ciertamente el país rico en bellezas naturales, turismo no se le explota mucho, pero vamos a la línea suya. La zona de INTAJ, hay una información de una gran fuente de riqueza. ¿Cómo va ese proyecto de la explotación minera en la zona de INTAJ? Bueno, la minería es una de las industrias nuevas que se están generando, y ahí creo que es importante también pensar no solo en la extracción de los minerales, sino también en toda la industria que se puede generar alrededor. Creo que sería lamentable que luego de ser un país
minero o que se extraiga mucha minería, que toda esa minería se vaya sin que haya una transformación dentro del país, y por eso estamos trabajando también en diferentes proyectos, en diferentes análisis para ver qué nomás se puede hacer con los diferentes minerales que se puedan extraer. Usted mencionaba un poco el turismo también. En turismo estamos poniendo muchísimo énfasis y dentro del Ministerio Coordinador de la Producción está también el tema turístico. Solo por mencionar y un poco entender qué hace lo que hace el Ministerio Coordinador de la Producción, es un ministerio de coordinación, no es un ministerio de ejecución, sino de coordinación, y coordinamos todos los sectores productivos, desde la parte agrícola, agricultura, industrias, turismo, también tenemos relaciones laborales con nosotros y tenemos las obras públicas y transporte, además del Viceministerio de Comercio Exterior. ¿Cuál es el sentido de tener todos los sectores agrupados o coordinados bajo un ministerio? Es justamente porque todos están concatenados. O sea, por un lado, por ejemplo, y ahora hay algunos proyectos al respecto, hay muchos productos agrícolas que también pueden ser o se les puede agregar valor. Y agregar valor significa una especie de industrialización de ciertos productos. Por ejemplo, incluso el hecho de enlatar alcachofas es una industrialización. Entonces, parte de una coordinación desde la parte agrícola a la parte de industrialización. Luego, obviamente, si ese producto lo queremos exportar o tiene potencial exportador, trabajamos con el Viceministerio de Comercio Exterior para que abra los mercados y asegure los mercados donde podamos exportar. Es decir, es un tema transversal. Y refiriéndome al turismo, ahí también hay algunas cosas interesantes. Fander mencionaba el tema del ferrocarril. Creo que eso va a generar oportunidades turísticas bastante importantes. Justo ayer tuvimos un taller todo el día en Cuenca con gran parte del sector privado turístico, justamente para generar condiciones para que hayan las inversiones necesarias. Ahí algo fundamental es la capacitación. Vamos a emprender un programa muy fuerte de capacitación a todos los actores del turismo. El turismo es una gran industria porque es gran generadora de empleo. Son 80.000 personas que se emplean 80.000 establecimientos, que están concatenados al tema turístico, y generarles capacitación para dar una mejor oferta, para que se puedan atender mejor, para que la gente se sienta mucho más cómoda, bien recibida en los diferentes lugares, etcétera, es fundamental. Y ahí estamos trabajando fuertemente, justamente en ese sector, por todas las bondades que tiene. Señor Ministro, la explotación minera ha estado en manos privadas. Hoy el país lo tiene que controlar definitivamente. Bueno, de nuevo, es una actividad productiva que lo puede hacer el Estado, lo puede hacer el sector privado. Por parte del Estado está la ANAMI, que está también con sus proyectos, pero no lo va a poder hacer todo. También hay parte de inversión privada que definitivamente es importante y va a generar recursos importantes igualmente. Sin embargo, lo que sí definitivamente hay que hacer es que sea debidamente regulada y controlada. Obviamente, la minería tiene un gran potencial y nos puede generar los recursos que necesita el país para un sinnúmero de proyectos y alcanzar el buen vivir de los ecuatorianos, pero tiene que ser, obviamente, con el cuidado suficiente para que no haya un impacto ambiental que no pueda ser controlado, para que no sea contaminante, y en ese sentido creo que este gobierno ha dado claro ejemplo de su voluntad política de hacer los controles. Tal es así que hubo el mandato minero, se ha luchado fuertemente contra la minería ilegal. Minería sí, pero en minería con el cuidado suficiente y con todas las garantías para que no afecte el bienestar de la ciudadanía. Distinguidos invitados, lamentablemente el tiempo es bastante corto, pero voy a aprovechar estos pocos minutos para, en términos futbolísticos, preguntarles a ustedes, en diferentes posiciones, pero el gran director técnico es el presidente de la República, que impulsa la revolución ciudadana. Para el economista Santiago León, usted, hablando en la alineación futbolística, ¿en qué puesto juega? Bueno, definitivamente Fander va a ser el 10, eso lo tengo clarísimo. Y bueno, quizás desde el sector productivo tengo que meter algunos goles. Usted, doctor Falconi. Me gusta mucho la alineación que planteaba Cruyff. ¿Se acuerda del director técnico y gran futbolista holandés que luego fue al Barça? Entonces él planteaba el equipo de todos, ¿no? O sea, un equipo que sube, baja, del fútbol total que se llamaba en esa época. Y creo que alrededor de eso está. Tenemos indudablemente un presidente que ha sido electo democráticamente. Él es el gran director de orquesta, él es el que lleva la batuta. Hay un programa de gobierno, es muy importante que decir que y tenemos una constitución que nos marca el rumbo de futuro del país. Y nosotros somos perentorios, digamos, nosotros como funcionarios públicos hoy estamos aquí, cumplimos una función, mañana vendrá otro equipo humano, pero lo importante es que los ideales y el programa se mantenga, y creo que estamos en un proceso de cambio único, en un momento
adecuado en la historia de América Latina y el Ecuador para llevar estos cambios. A nombre de la ciudadanía, de Radio Alborada y quienes habla, y la felicitación a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República por dar esta oportunidad de hacer un conversatorio con el cual llevamos el mensaje de ustedes en forma directa. Ojalá en una próxima podamos tenerlos en la provincia de Imbabura y seguir conversando, dialogando de estos temas que son muy importantes para los oyentes, especialmente para que conozcamos de cerca lo que hace el gobierno. Gracias a usted, Fernando, y a todos los oyentes que nos... Muchas gracias.